Ahí el Señor te sigue llenando. Amén. Así que sean bienvenidos. Y quisiéramos también darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera o segunda ocasión. Nos gustaría conocerle. Levante su mano quien nos visita por primera o segunda ocasión. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Sean bienvenidas. Y voy a pedir que algunas de las hermanos que están alrededor les salude, le dé la bienvenida a aquellas personas que nos están visitando por primera o segunda ocasión. Dios les bendiga y que sean bienvenidos. Amén. Qué gozo es saber que el Señor cada día va hablando a los corazones, poniéndole a sus hijos que el día del Señor es muy importante para venir a congregarnos y presentarnos delante de Él. Hace rato cantábamos ese canto que dice, hoy te necesito más que ayer y el mañana no sé si vendrá, ¿verdad? Así que el día de mañana no sabemos, iglesia, pero hoy sí podemos adorar y bendecir el nombre del Señor. El Señor nos lo permite que hoy estemos aquí congregados, ¿de acuerdo? Mire, hemos estado hablando sobre el orden en la iglesia y vimos temas sobre si la forma que hablo, me conduzco en la iglesia, me visto, puedo ser ocasión de tropiezo a mi hermano, entonces no lo voy a hacer. Si recuerda todos esos versículos que estuvimos estudiando, hablando por una sanidad en la congregación, por cada día que esta iglesia se santifique, espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo, ¿verdad? Porque lo principal es que sea una morada donde Dios habite. Entonces, entre más ordenemos la iglesia, la congregación, nos ordenemos, es una habitación agradable a Dios donde el Señor le gusta estar, ¿de acuerdo? Y es donde Él se manifiesta. Entonces vimos algunas cosas que tenemos que empezar nosotros a ordenar como iglesia, porque de repente pues no tomamos mucho en cuenta los detalles, pero créame que Dios sí toma en cuenta todos los detalles. Entonces todo lo que usted haga sea para glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a seguir estudiando sobre de ello, es muy importante. Quiero que vaya al libro de 1 Timoteo. A Timoteo capítulo 2, verso 8 al 10. Vamos a ver de lo que tienen que estar haciendo los hombres también, las mujeres, y todo ello nos va a llevar a un crecimiento espiritual en la congregación, sobre todo, ¿verdad? Es necesario aprender y tocar temas que, como les decía, a veces para mucha gente les puede incomodar. Son temas a veces delicados, mas sin embargo se tienen que enseñar, ¿verdad? La palabra de Dios se tiene que enseñar y bueno, pues aquí es cuando muchos dicen, qué dura es esta palabra, como lo dijeron en algún tiempo al Señor, ¿verdad? Pero es parte del Señor ir santificando la congregación. Cuando lo tengas, di amén, lo tenemos. Fíjate lo que dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando hablamos de hombres, también ahí podemos incluir también el género de la mujer, porque creo a veces en la palabra del Señor habla a los hombres, pero está incluyendo también a las mujeres, ¿verdad? No podemos decir, no, a mí no me toca levantar las manos y orar, o sea, eso le toca a los hombres. Eso lo hace en general. Dice, así mismo, dice, quiero pues en el 8 que los hombres oren, ¿en dónde? En todo lugar. En el trabajo, sí. En la escuela, sí. Donde quiera que vaya. ¿Por qué tengo que orar en todo lugar, iglesia? Porque ahorita está la opresión del enemigo tan fuerte que si tú te descuidas en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que vayas, allá el diablo te pone una sacudida. Entonces tienes que estar orando, diga conmigo, en todo lugar. La Biblia también te dice en todo tiempo. Orar en todo tiempo.
Pareciera que fuera algo muy exagerado de la oración, mas sin embargo te das cuenta que aquel que está bajando la guardia en ello, empieza el enemigo a pegarle, y a veces no alcanza a librarla al hermano, porque descuida esa parte de la oración. Solamente se concentra en decir, en la noche voy a orar, o en la iglesia voy a orar, cuando llegue a la casa, cuando me levante. Pero la Biblia te lo dice, que todos los hombres oren en todo, ¿qué? Lugar. En todo lugar. Entonces aquí es como una protección a tu vida espiritual donde quiera que vayas. ¿Sí? Tú vas caminando, vas orando, y de repente algo puede suceder alrededor. Algo que tú no lo tenías planeado, llega por sorpresa, pero tú estás en oración. ¿Sí me entiendes? Y el Señor te guarda, el Señor te protege. Porque vas en oración, de repente se pueden vivir cosas de veras muy, muy fuertes, y la mano del Señor ahí la vas a ver, pero tienes que estar en oración. Voy a la tienda, por dentro voy orando. Señor, guárdame, líbrame del mal. Y créeme que yo lo he experimentado personalmente, cómo Dios me ha librado de veras de la muerte. Estoy orando y digo, bueno, y si me llega ahí, porque no sabe uno también, pues también te vas al cielo, porque estabas, ¿qué? Orando, estabas en comunión con el Señor. O sea que por donde la veas, la oración te va a ayudar, pero dice que sea en todo lugar. Ahora hazte la pregunta, ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy orando en todo lugar? Y si no lo estás haciendo, pues es necesario que lo empieces a hacer, ¿verdad? El enemigo viene de todas formas a quererte tumbar y meterte ideas en la cabeza y tanto. Y como tú estás en oración, haz de cuenta que rebota todo eso, rebota. Y dice la palabra del Señor, resistir al diablo y él huirá de vosotros. De repente ya él ya no puede y se va. ¿Sí? Los demonios no los puedes destruir, mas sin embargo se alejan, los echas fuera, porque ellos llegará el momento en que van a ser ahora sí exterminados, pero solo por el Señor. Lo único que hacemos nosotros, y Dios nos dio la autoridad de echarlos, ¿qué? Fuera. Llega el enemigo, tú lo reprendes y se va fuera. Entonces por eso la oración tiene que ser continua, porque viene un ataque hacia los hijos de Dios muy fuerte, y tenemos que estar, ¿qué? Preparados. Pero también nos dice eso, levantando manos, ¿qué? Santas, sin ira ni contienda. Es a lo que yo quiero que escuches esto. Cuando tú oras de esa manera, sin ira ni contienda, no hay estorbo en la oración. Pero si en tu corazón hay ira y contienda, te estorba para la oración. Por eso te tienes que poner de acuerdo con tu hermano, con el que está a tu lado, con el que sea. Tienes que estar en paz, respetando las personas, respetando siempre cada quien su idea. Si puede llegar el consejo, qué bueno, pero si no, bueno, oraré para que el Señor le toque, pero teniendo esa precaución. Pero sí quitar la ira y la contienda de tu corazón, para que tu oración llegue delante del Señor, ¿verdad? Son principios que la palabra del Señor así nos lo enseña. Entonces vamos a someternos a los principios de Dios. Está muy equivocada la persona que crea que Dios le escucha teniendo su corazón lleno de ira y de contienda. Está mal. El Señor no te escucha aunque tú quisieras, aunque tú dijeras, sí, Él me escucha. Claro que no. Mire, no sé si recuerda a Saúl lo que le pasaba. Ya el Señor le había quitado el reino, ya le había quitado y le dijo, ya no eres rey, ya no vas a esto, ya al otro, ya lo he entregado a alguien más. Pero él seguía diciendo que Dios estaba con él. Y vamos a ir a una guerra porque Dios está conmigo. Cuando Samuel le había dicho, ya él ya no está contigo. Pero él por su orgullo seguía diciendo que Dios estaba con él. ¿Sí recuerda eso? Se atrevió todavía a hacer un holocausto y todo. O sea, hizo cosas porque él decía, Dios está conmigo. ¿Cómo? Si ya te había dicho el Señor que ya no estaba contigo. Pero mucha gente está igual que Saúl. Siguen aferrados a que Dios está con ellos, aun como estén, Dios está conmigo. Claro que no. Ya cuando tú empiezas a entrar en este tipo de pecado, que es la ira y la contienda, Dios ya no está contigo. Te tienes que arrepentir
tienes que pedir perdón si es necesario, tienes que ponerte a cuentas para que a fin Dios vuelva a estar contigo. Amén. Ese fue el problema de Saúl, que se aferraba. ¿Cómo Dios está conmigo? Yo soy el rey. Y se atrevió a ir a guerras hasta que lo mataron a él y a su familia. Entonces no que Dios estaba contigo, ¿por qué ahora no te dio la victoria? Pues es que en realidad ya no estaba contigo, era una idea que tenía Saúl por el orgullo. Amén. Entonces no caigamos en este pecado, seamos humildes delante del Señor y reconozcamos que si fallamos tenemos que ponernos a cuentas, si no ya Dios, la protección de Dios, ya andas arriesgando tu vida. Sí, ya se arriesga la vida. Entonces cuidado. Bien, ahora viene otro consejo en el verso 9 y dice: asimismo, ahora viene a las mujeres, le dice que las mujeres se atavíen de ropa que decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos que costosos, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan la piedad. Ya ve que también aquí involucra el vestuario, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos. Gracias a Dios aquí no vienen así. Y luego dice, ni con oro ni perlas. Qué bueno que no se pone nada de eso, porque ahorita, aunque quisiera, está bien peligroso. ¿Verdad? Que ya ahorita usted dice, uy, quisiera traernos cadenones, pero dice, no hombre, nomás de saber cómo está la cosa afuera, te andan hasta arrancando la mano o el cuello nomás por quitarte, ¿verdad? Entonces, con eso sí, no tenemos problemas, ¿verdad? Mire, si con trabajos traemos los de matrimonio y, ay, jole, así que no me vayan a arrancar el dedo, de cómo está la cosa. Pero ¿por qué el Señor nos enseña en todo esto en la iglesia cómo debe de moverse? Porque la iglesia debe de estar enfocada en Dios, adorando a Dios. No debe de haber distracciones. ¿Sí me entiende? Porque se vino a honrar a Dios, no a distraerse. Entonces cuando hay algo que está distrayendo dentro de la congregación, le empieza a quitar a Dios esa gloria. ¿Sí? La honra, lo que venimos a darle. Por eso en las congregaciones tienen que tener cuidado en no hacer cosas que distraigan a la gente. Pero ya cuando va a lugares que luces, humo y tal y lo otro, eso distrae, hermano. Eso, más allá de que te enfoque a buscar a Dios, estás viendo, mira las luces que bonito, ay, mira, ya salió el humo, ay, mira, o sea, todo eso distrae para adorar a Dios. Mucha gente lo quiere aplicar como para atraer gente, pero hermano, la iglesia está para honrar a Dios, ¿sí? Y la gente no necesita tanto para ir, tanto que ahora vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Todo eso es distracción. Y vimos una palabra que la vimos hace una semana, que tenía que hacerse todo decentemente. ¿Sí recuerda que viene en la Biblia? En orden, tranquilos, vamos a buscar a Dios. Y lo que menos haya de distracción en la iglesia, ¿qué le dije de los celulares? Póngale, bájale, porque distrae, ¿sí o no? O sea, no es un pecado que lo vaya a condenar, ¿verdad? Ay, no, pero alcanza a distraer. Y de muchas cosas que teníamos que ir ordenando en la congregación. ¿Me entiende? Todo eso, ¿por qué? Porque el enfoque de la congregación es centrarnos en adorar a Dios. Y que nada de eso nos distraiga. ¿Sí? Había una congregación hace algunos años que yo estuve ahí, que de repente pues se les ocurrían ahí, miren, vamos a poner a las panderistas a que se empiecen a subir así por una soga, así de veras, así como gimnástica, y que porque también eso honraba a Dios, y pues pobres panderistas, pues imagínense, ¿verdad? Entonces era como que ideas, ¿para qué hacer eso? ¿No lo ha visto usted todo eso? Ya como gimnasia y toda la cosa, y pongan aquí una soga para que se vea más espectáculo. O sea, bueno, ¿vienes a ver espectáculo o vienes a buscar a Dios? ¿Verdad? Para eso hay otros lugares. Si quiero ver espectáculo, pues allá está el circo, está el cine, está otra. Pero de veras hay congregaciones que no se imaginan lo que hacen por tal de que vaya gente, porque su cuestión es que vaya gente.
Entonces no se trata tampoco de esto en el Evangelio. Se trata de buscar a Dios en la congregación, que Dios sane los corazones, que Dios restaure las vidas, que Dios dé libertad al cautivo. Se trata de ello, no de ser un espectáculo. Y claro, todo esto distrae para honrar a Dios. Entonces todo esto que está hablando es porque de repente llegaban personas a esas congregaciones con unos cadenones y todo, y quiera o que no, pues la gente de estar así, pues ay caray, oiga nomás lo que trae. Y entonces lo que buscaban, que no hubiera distracción en la iglesia, ¿verdad? Ya hacia afuera se quieren poner hasta el molcajete, pues ya cada quien, ¿verdad? Ya hacia acá afuera, pero aquí era como que tranquilo, estamos en la casa de Dios. Que le digo, que ni le conviene que ande mostrando todo el oro que tiene, ¿verdad? Porque afuera, ay, jole, bueno, que ya yo creo que ya nadie hace eso, y ya pues trata uno de ya no estar exhibiéndose por tener cuidado. Y aparte porque no tenemos tanto oro, ¿verdad? Hay una que otra cosita ahí, un anillito. Las mujeres, pues unos 2, 3 aretitos ahí. ¿Por qué? Porque ya es así. Pero dice el verso 10, sino con buenas, o sea, que se vistan ¿de qué? De buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan ¿qué? O sea, más allá de andar luciéndose, que mejor se luzcan, por decirlo así, pero en buenas obras. ¿Sí? Vea cómo debe de comportarse la casa del Señor. Aún nos habla también aquellos que están sirviendo, los diáconos. Estos son servidores del Señor que sirven en alguna área de la iglesia, en aconsejar, en ministrar. Fíjese el consejo que da la palabra del Señor ahí a los diáconos en 1 Timoteo capítulo 3, verso 8, donde dice: requisitos ¿de quién? De los diáconos, o sea, de servidores de la casa del Señor. Cualquier cosa que hagas para Dios aquí, ¿verdad? Lo llama como un servidor. En aquel tiempo se llamaban diáconos. Claro, los diáconos de aquel tiempo pues estaban de veras llenos del Señor, que es algo que nos tiene que también a nosotros empezar a motivar para crecer en Dios. ¿Sí lo tiene? Dice, los diáconos asimismo deben ser ¿qué? Honestos. Primeramente, ¿qué deben de ser? Honestos, sin doblez. ¿Cómo entiende esa palabra sin doblez? Que lo entiende como que un tipo de hipocresía, que de repente la persona aquí puede ser, no, bien tú ves y dices, no hombre, se está bien consagrado a Dios, pero tiene ese doblez que a lo mejor afuera en la calle, allá en su casa, a lo mejor anda con otras cosas que a Dios no le agrada. Sin doblez. Sí, fíjese bien, aquí no, o sea, tiene que ser íntegro. Dice, no dados mucho, ¿a qué? A vino, porque en aquel tiempo era algo normal que a la gente le gustaba tomarse un que otro vinito, que era muy diferente al de ahorita. Y entonces le decía, pues nomás no te me vayas a poner hasta, ¿verdad? Pero ahorita le dé entrada a ello, porque usted sabe que empieza con 1, y luego con 2, con 3, y le sigue, porque eso es lo que la persona empieza, que vamos a tomarnos un vinito, un vino tinto para celebrar. Bueno, ya tú dices, ya, aquí ya déjala hasta ahí. Pero ya después dice, ¿y qué tal si me compro otra botella? Una de tequila, que al cabo pues es lo mismo, y empieza. Entonces el vino tiene ese problema, que es un vicio que ha arruinado cientos de personas y de familias, de veras. Ha destruido por el vino. Entonces dice que no se ha dado mucho ¿qué? Al vino. No codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Que no ande codiciando de cómo saco dinero de esto, aunque no lo haga rectamente, está buscando lo deshonesto, y te dice tampoco que sea así. Que guarden el misterio de la fe. ¿Con qué? Con limpia conciencia. O sea, que tú digas, tengo mi conciencia limpia,
que no ando haciendo estas cosas, ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia. ¿Cuántos aquí pueden decir, tengo la conciencia limpia? No lo dijo. Tengo la conciencia limpia, dígalo. Tengo la... Sí, porque hasta se usa mucho esa palabra. Lo bueno es que tengo limpia la conciencia. ¿Sí ha escuchado que dice? Y usted dice a veces, como que no se le ve mucho, pero bueno, vamos a respetar la idea, ¿verdad? Pero que de veras la conciencia esté limpia, delante de quién sobre todo, de Dios, ¿sí? De Dios, hermano, con una conciencia limpia, dice. Y dice el verso 10, y estos también sean sometidos a prueba. O sea, antes de ponerlos los probaban primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son ¿qué? Irreprensibles. Amén. Seguimos, y luego entra otra parte a las mujeres. El 11, ¿está ahí? Las mujeres asimismo sean ¿qué? Honestas, no calumniadoras, sino que sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que no sientan que es como que acabo Salomón hizo, usted no. Amén. Una sola mujer, y que gobierne bien, ¿a quién? A sus hijos y sus casas. Que gobiernen bien, o sea, siempre el ministerio, hermano, el servir a Dios conlleva mucha responsabilidad. Nos dice que debemos de gobernar bien a nuestros hijos, ¿sí? Y aquí hay mucho dilema, porque de repente tú dices, bueno, yo le he echado ganas a inculcarles el camino del Señor bien. Yo he puesto de mi parte para que la familia, mis hijos, estén ordenados delante del Señor. Sí, quiero decirle algo, nosotros siempre vamos a tener cierta responsabilidad delante de Dios hacia nuestros hijos. Sí, o sea, siempre. Mas sin embargo, cuando ellos ya son mayores de edad, ya nosotros, no es que te laves las manos y digas, pues hay que se haga bolas, no. Pero cierta responsabilidad dejas de tener delante de Dios, porque ya entonces la persona, la mayor de edad, los jóvenes ya van a dar cuenta de sí mismos. ¿Ante quién? Ante Dios. Tú le enseñaste la base, ¿no? De crecer en el evangelio, de llevarlo a la dominical, que creciera en las cosas del Señor, y ahí tú te esforzaste a que, no hombre, tienes que ir, y si no, no te doy domingo, y como quieras. Pero llega la mayoría de edad en ellos, entonces ya van a tomar sus decisiones. Ellos ya conocen el camino de la verdad, ya conocen del evangelio, pero llega el momento en que ellos van a decidir por puede gobernar su casa, cómo va a gobernar la iglesia, ¿verdad? Pero hay cosas que ya no están a nuestro alcance, hermanos, que ellos ya tomaron las decisiones de hacer, y oramos para que se arrepientan y vuelvan al camino del Señor, o el Señor los alcance. Pero ya hay cosas que ya el pastor, por mucho que dé el ejemplo, por mucho que esté ahí trabajando con ellos, ya no puede el decirle, ya no vayas para allá, porque ya son mayores de edad, ya van a dar cuenta. Mas sin embargo, seguimos como padres aconsejando y orando por ellos, ¿sí? Pero cierta responsabilidad ya se quita delante del Señor de nosotros, porque dice, bueno, y ahora le toca a ellos dar cuentas personalmente delante de Dios. Amén. Ya quisiéramos, ¿verdad?, que todavía a los 18, 20, 25 años nos hicieran caso en algunas cosas, póngale que sí. Pero de repente, pues no. Y es que, ¿sabes qué? Pues ya ahora yo te enseñé la base, te enseñé la palabra, te conducí a la bueno, pero tú de aquí en adelante, pues te toca tu decisión personal. Como un día nosotros también la tomamos, esa decisión personal, ¿sí? Fue una decisión. Mi mamá oraba por nosotros, oraba para que fuéramos a las cosas del Señor. Fuimos a la congregación, de repente así como que, no, me caía muy bien el asunto, ¿verdad? Era así como que, pues de repente,
Yo nunca fui una persona como que fuera mucho a la iglesia, pero pues mi mamá oraba y todo, que fuéramos a la iglesia, pero ya después nosotros tomamos la decisión, ¿verdad?, de ir o no. No fue fácil, también no creo que fuimos a la primera, o sea, pero yo tuve que tomar una decisión de seguir al Señor, y mis hijos, tarde que temprano, van a tomar la decisión de ellos por sí solos, ¿sí?, seguir al Señor. Por lo pronto hicimos hasta donde se pudo, estamos trabajando con ellos, sin embargo, pues no podemos decirles sobre todo qué hacer en la vida más adelante, porque ellos van a tomar su decisión. ¿Estamos de acuerdo? Bien, dice la palabra, entonces eso es: gobierne bien sus hijos y sus casas. Luego dice 13: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Ganan para sí un grado honroso. O sea, ya las personas tienen cierta honra en sus vidas, cierto respeto, que la gente lo ve y puede confiar en ellos. Tienen ya alcanzan ya a tocar a la gente, hacerles ver que la persona está caminando, si no al 100% las cosas de Dios, pero si anda por ahí, anda en el 90%, anda ya tiene una buena calificación. Amén. Entonces dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Diga conmigo: mucha confianza. Ahorita, de veras, para confiar en alguien así está bien difícil. Tener esa mucha confianza en esa persona, ya no, está complicado, ¿sí o no? Pero aquel que está ejerciendo bien el diaconado gana esa mucha confianza, que la gente puede confiar en esa persona, que sabe que lo que le platique, lo que le diga, allí va a quedar y que le va a ayudar. No solamente es como que cuéntame tus problemas, y no, o sea, vamos a orar, vamos a tratar, ¿verdad? Pero si tú quieres que la gente te tenga confianza, de veras, como por ahí dicen, te la tienes que ganar. De veras, dando un buen testimonio. Porque la confianza de esa manera se gana, ¿sí o no? Yo te puedo decir: no, mira, yo oro 5 veces al día, leo unos 20 capítulos diarios, y te puedo dar apantallarte, pues, de que soy bien espiritual, ¿verdad? O sea, yo puedo aparentar muchas cosas, pero aún así tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Si la persona de veras está haciéndolo o no. Entonces, más que el decir que hago y que deshago, lo tengo que demostrar para que me tengan confianza. Te habla mucha confianza. Entonces tú a veces dices: pues yo no sé por qué no confían en mí. Pues por algo será, mi hermano. ¿Sí o no? Pues por algo es que no tienen confianza en ti. Analiza tu corazón. O sea, no es de como que digas: yo soy aquí y aquí díganme todo. No, eso se gana, hermano, la confianza. No porque te llames cristiano quiere decir que ya la gente va a confiar en ti. Tiene que ver un buen testimonio en tu vida para que confíen en ti. Y si confían en ti, mi hermano, no los defraudes, ¿verdad? Que al rato salgan con sus cosas o se están confiando en ti algo. Entonces ten mucho cuidado cómo te mueves en todos lados, porque iglesia, todo sale a luz, ¿sí o no? Dile al que está a tu lado: la confianza se gana. Híjole, yo sé que a muchos les va a pegar así en el estómago, así como: ay, híjole, esto sí me dio con todo. Ay, pero es la verdad, es la verdad. Dice: mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo la ve? Todo esto es una enseñanza directamente a la iglesia. ¿Para qué? Para que se comporte tal y como es, como la iglesia de Dios.
Amén. Como la iglesia de Cristo. Por eso es una estima la que el Señor tiene, Dios tiene con la iglesia. Aparte de que es su cuerpo, es la morada donde Él quiere estar cada día. Es que es algo grande lo que es la iglesia, hermano. Nomás a nosotros nos lo han hecho ver como un lugar donde vamos a distraernos. Pero si supieras el peso que tiene la iglesia, la autoridad y lo que significa el medio de esta generación, como la Biblia dice que es una generación malvada. Si supiera lo que significa la iglesia, de veras, mis hermanos, corregiríamos así cosas en nuestras vidas. Si supiéramos a dónde el Señor nos ha llamado. Miren, para que vean un poco de lo que les enseñé este miércoles. Primera Timoteo, casi ese libro de Timoteo tiene una enseñanza fuerte en todo esto de la congregación. Primera Timoteo capítulo 3, verso 15. Aquí estamos. Pues eso casi donde estamos viendo, ¿de acuerdo? Sigue el 14 y luego 15. ¿Estamos allí? Ahí lo tiene ya. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte ¿en dónde? O sea, todo lo que hemos venido leyendo es para que nos demos cuenta cómo se debe de conducir en la casa de Dios. Y luego fíjate lo que dice, que es la iglesia del Dios viviente. No, pues, no. ¿Qué tal eso? La iglesia del Dios viviente, no una iglesia cualquiera. Tú estás aquí congregándote en la iglesia del Dios viviente. Con eso nos tiene que poner un poco de tener temor a Dios, hermano. ¿Sí? Columna, ¿y qué dice? Y baluarte de la verdad. Les decía a mis hermanos el miércoles que representa ese pilar, la columna, ese pilar que sostiene la estructura de la iglesia, sostiene y preserva la verdad del evangelio. Sostenemos que aquí se predica el evangelio y esa columna sostiene a la iglesia. Amén. Luego, ¿qué dice? Baluarte. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Baluarte, que es la protección, es la que defiende el evangelio, la construcción fortificada. O sea, haga de cuenta que el baluarte es esa protección que defiende el evangelio. La columna no solamente lo sostiene, no solamente se sostiene, sino que defendemos ¿qué? La verdad. La defendemos sin entrar en el contexto de la contienda contra otras congregaciones o contra otros vientos de doctrina. Defendemos la verdad. ¿Cómo la defendemos? Pues con la propia verdad. ¿Sí? Porque hay muchas doctrinas, la Biblia nos habla, vientos de doctrinas. Las iglesias tienen sus formas de ver el evangelio y lo quieren como modificar y hacerlo un poquito light y ahí andan ahí, pero nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para defender la verdad. ¿Sí? ¿Con qué lo defiendo? Pues con la misma verdad, con la misma palabra. Por eso siempre se está leyendo la palabra. Yo siempre hago esa referencia. No traigo otro libro aquí que me esté respaldando, sino con la misma palabra de Dios se expone. Y hay muchas iglesias que no les parece este tipo de enseñanza. Hay muchas iglesias que dicen, no, es que esto fue para aquellos tiempos. ¿Sí? Pero resulta que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no quieren corregirse. No quieren corregir la congregación. Quieren que esté como esté y que de todo modo se diga que es iglesia. Y no, estamos hablando que la iglesia del Dios viviente se cose aparte. ¿Sí? Sí hay iglesias, pero que sean del Dios viviente, eso es muy aparte, mis hermanos.
una iglesia de esa manera, de veras sí se debe de portar bien, muy bien, esforzándose a hacer las cosas bien cada día, ¿sí? Porque hay mucho viento de doctrina que te permiten hacer lo que tú quieras, con la idea que te venden y te dicen que al cabo te vas a salvar. Error. Esa es la que mejor venden, hermano. Y que a la gente le gusta ese tipo de doctrina, que te digan, haz lo que tú quieras, de todos modos te vas a salvar porque ya eres salvo. Oh, pues eso le gusta a toda la gente. Pero la Biblia te enseña en mucho más versículos que no es así, hermano. Que tienes que tener cuidado. Y siempre le digo, no se arriesgue, porque en esto ya no hay vuelta para atrás. Es la iglesia del Dios viviente. Es la iglesia que debe de caminar con temor a Dios, ¿sí? Cada día. Esa es la iglesia del Dios viviente. Las demás, si no están haciendo esto, son meramente religiones, ¿sí? Es todo. Pero para que se nombre del Dios viviente, no, hermano, estamos hablando de otras circunstancias. Dios se quiere manifestar de una manera poderosa en la congregación, ya que Él es un Dios vivo. Amén. Pero Él tiene sus requisitos, cómo se debe de hacer. Y lo que estamos leyendo ahorita es un orden de parte de Dios en la iglesia. Ordenar cosas, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien. Fíjese también aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Santo. Esa palabra sacerdocio santo, hermano, es algo que no alcanzamos ni a darnos idea de lo que es. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Porque no todo lo que se hace es aceptable delante de Dios. ¿Ok? La iglesia debe de discernir y ver qué es lo que es aceptable a Dios. ¿Qué es lo que se está haciendo en la iglesia, pero que en verdad Dios lo acepte? En eso debe de cuidar la iglesia, no hacer las cosas y decir, no, de todo esto lo va a recibir el Señor así como está. Él es bueno, Dios es bueno y no creo que esto sea malo. Vamos a hacer esto en la iglesia, es para honra y gloria de Dios. Pero resulta que no es así, porque tu buena intención no es suficiente para que Dios acepte. Si no, ve el ejemplo de Caín. ¿Qué le llevó él a ofrecerle al Señor? Verduras y de lo mejor, pero era una buena intención y duró todo el año, me imagino, ahí cosechando y regando y todo y haciendo que, porque iba a llegar el día en que le iban a presentar a Dios sus ofrendas. Pero Dios no aceptó esa ofrenda. Era con buena intención, pero no lo hizo como Él había pedido las ofrendas. Abel sí lo hizo, al sacrificar un animal, que era la forma que se debería de hacer. O sea, Dios dijo, bueno, tal vez me está trayendo fruta de toda, verdura de toda, de la mejor, pero esa no es la forma que a mí me gusta, ni la que he ordenado. Y la otra sí la aceptó porque era la voluntad de Dios esa ofrenda. Así yo creo que Adán le había enseñado.
Esa es la que me interesa, no esta. Entonces no es lo que tú quieras darle a Dios, es lo que Dios te está pidiendo que le des. Amén. Uno quiere darle a Dios hasta, no, es que esto le va a agradar, no, es que aquello, no. Fíjate bien, ¿qué es lo que es aceptable para Dios? No vaya a ser que estés haciendo algo que nunca el Señor recibió. Entonces de aquí vienen algunas ofrendas que el Señor recibe, sin lugar a dudas, ¿ok? Y no voy a traer el tema detallando, pero una viene en Hebreos capítulo 13, vaya a Hebreos. Esas ofrendas espirituales para ofrecer sacrificios espirituales aceptables delante de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren saber cuáles son esos sacrificios espirituales? Una de las ofrendas que Dios le agrada mucho y que dice la Biblia que son aceptables delante del Señor, viene en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos 13, no sé si le dije el capítulo 13, verso 15. ¿Ya lo tiene? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, el sacrificio de alabanza, lo que tú aquí haces al cantarle a Dios, es una ofrenda aceptable. Amén. Fruto de labios que confiesan el nombre de Jesucristo. Por eso cuando adoramos a Dios es un momento sublime, un momento de entregar nuestro corazón y nuestra adoración a Dios, porque esto sí acepta a Dios le agrada. Otra, la oración. Salmo 141, verso 2. Son unas cuantas, pero hay más, hermano, pero estos son de las que creo que son de las bases en una congregación. 141, verso 2. ¿Ya lo tiene? Bien. Leamos, dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La oración es otro sacrificio espiritual, es ese incienso que llega delante del Señor. Eso es aceptable. ¿Será la oración aceptable a Dios? Amén. Aunque cuando nos empezamos a enfocar a la oración, tenemos que ver también qué tipo de oración recibe Dios y qué otra oración no recibe Dios. Amén. Entonces ahí ya empezamos a buscar esas oraciones que en verdad Dios escucha y otras oraciones que en verdad ni para qué hacerlas, que no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces tengan mucho también cuidado a la hora de orar, cómo se ora, que también eso hay que aprender, pero yo sé que la mayoría de aquí que están, o todos, saben de qué se trata la oración. Entonces es otro sacrificio espiritual que Dios recibe. Uno más, Filipenses 4:18. Estamos en... ¿Lo tiene? Filipenses 4:18. ¿Cuál es el otro sacrificio aceptable espiritual que el Señor recibe? Aquí lo tiene. Es la misma ofrenda. ¿Qué dice? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. O sea, la ofrenda. Amén. Más atrás habla de ello. Olor fragante. ¿Qué dice? Sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso que tú das de ofrenda o diezmo, hermano, es un sacrificio espiritual agradable a Dios.
Cuando otros lo ven como que, no hombre, me van a quitar ahí el dinero, no, miren, el pastor se hacía haciendo de unos carros. Ay, si hubieran, como me andaba yendo la otra semana, que se me andaba hasta inundando, ¿verdad? No, el pastor se está haciendo de un hombre. Hoy mucha gente ve eso, no lo ve como un sacrificio aceptable a Dios. No entiende que es algo que a Dios le agrada y que por medio de ello Dios le bendice y le guarda y protege su finanza. Y aparte es un depósito para cuando estén los días difíciles, ahí ve la provisión de Dios. Más allá de verlo, me van a quitar dinero, dice, es una ofrenda que le agrada a Dios. Vean lo que dice aquí: a sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque muy aparte que las iglesias se sostiene de la ofrenda y de los diezmos, se sigue predicando la palabra de Dios. ¿Me entiende? Si no fuera por ello, pues simplemente no hubiera congregaciones. Pero la gente entiende, aquellos que han entendido la importancia de este sacrificio que es la ofrenda, saben que el evangelio sigue avanzando y que Dios guarda y bendice a las personas que hacen esto. En el tiempo duro te vas a dar cuenta cómo Dios respalda. ¿Cuántos creen en la ofrenda? ¿Cuántos creen que el Señor respalda la ofrenda? ¿Verdad? Porque estamos enseñados. La oración, la alabanza, todo lo que se hace aquí, la ofrenda y otras cosas son aceptables delante de Dios. Mas sin embargo, tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que no le puede agradar a Dios? Aunque se me haga bonito, atractivo, esto no, esto sí, porque ya le dije, es la casa de Dios y se ordena la casa de Dios no como yo quiero ni como usted quiere. ¿Como quién? Es de Él, ¿verdad? Es de Él. En tu negocio tú mandas, pero en la casa de Dios, ¿quién manda? Él. Entonces, hermanos, respetemos eso, es del Señor. Aparte, vean, la bendición, ya estamos ahorita ya terminando, mis hermanos, La Biblia habla en Mateo 16, versículo 18, que la iglesia tiene una autoridad que no te das una idea. Es por decirlo así, la institución más importante de Dios en la tierra, la iglesia. Y tiene una autoridad que el mismo Hades no prevalece contra la iglesia. Amén. ¿Ya lo tienen? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades tiene como significado un lugar, dice, donde están los muertos, donde hay maldad. Dice, no prevalecerá ¿contra quién? Contra la iglesia. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Imagínense el poder que tiene la iglesia en esta tierra. ¿Sí? Es algo grande, hermanos. Lo que estamos leyendo es algo grande. Pero la iglesia tiene que ser como, dice, edificaré mi iglesia. ¿Cómo se edifica la iglesia? Bueno, se edifica a través de las enseñanzas del Señor. ¿Sí? No de ideas, no de fábulas, no porque vi, no porque me dijeron, no porque allá dicen, no. La iglesia de Cristo se edifica a través de las mismas enseñanzas de Cristo. Amén. Cuando dice edificaré mi iglesia, es que las enseñanzas del Señor tienen que estar en esa iglesia para que sea edificada de veras como esa iglesia del Señor. Tenga esa autoridad de Dios sobre demonios, sobre todo, porque es la iglesia de Cristo. Pero cuando las personas no están predicando la verdad, no tiene esa autoridad de parte de Dios, porque está edificada simplemente en emociones,
o en enseñanzas humanas, revolviendo lo santo con lo inmundo, quitándole a la palabra, poniéndole, interpretando más la palabra de Dios. Todo eso hace que la iglesia no tenga esa autoridad hacia las huestes de maldad. Por eso tenemos que estar nosotros bien ciertos de que lo que yo estoy estudiando, lo que estoy recibiendo, es una verdadera doctrina. Amén. Porque esa verdadera doctrina te va a dar la autoridad contra la maldad. Bien, el Hades no prevalecerá contra ella. Y esa autoridad donde dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. Esa es la autoridad que tiene la iglesia cuando camina bajo los principios de Dios. No cuando hace lo que quiere y luego quieren que Dios lo respalde, pero no llevan una vida bien. Pues ¿cómo? ¿De acuerdo? O sea, vean lo que estamos leyendo, pero la iglesia delante de Dios ni se imagina el poder que tiene, lo apreciable que es para Dios la iglesia. Por eso Él está insistiendo en que la iglesia se ordene, en que la iglesia quite las cosas que a Dios no le agradan. Recuerde que le hablé de la viña del Señor, ¿recuerdan? Todo esto somos nosotros. Y Él está insistiendo porque Él se quiere manifestar, pero tiene que arreglar bien la congregación, pulirla. Ya ha crecido, pero ahora le quiere dar, la está podando para darle ¿qué? Más crecimiento a la iglesia. Que ya no seamos niños fluctuantes, dice la Biblia, llevados por cualquier viento de doctrina. Amén. Sino que crezcamos en el conocimiento del Señor, y no solamente recibir el conocimiento, sino poner en práctica lo que aprendo, que creo que viene siendo lo más complicado. Amén. Pero que Dios se agrada de ello. Y claro, el sacrificio más grande que el Señor recibe de parte tuya, ¿sabes cuál es? La obediencia. Ese es el top para que vean. Porque podrás dar el sacrificio de alabanza, pero si no le obedeces, podrás orar, pero si no le obedeces, podrás ofrendar, pero si no le obedeces. Entonces el mayor sacrificio que está en toda la Biblia, obedecer a Dios, aceptarle a Dios, el top de arriba, diga conmigo, es la obediencia. Es lo mejor que le puedas dar a Dios. Ahí es otro cantar, hermano. Pero estamos dispuestos a obedecer a Dios. ¿Está dispuesto a obedecer al Señor? Amén. Le va a costar, porque es negarse a sí mismo, es tomar su cruz. Y no es nada sencillo, O sea, no creo que es algo que cualquiera lo hace. Es tomar su cruz, es negarse a sus deseos, a sus planes, y dejar que Dios gobierne, y caminar en fe. Y estamos, no, eso de caminar en fe, pues sí lo canto, pero el decir que Dios se encargue, y no, o sea, porque todavía no confiamos plenamente en Dios, y es a donde Dios nos quiere llevar, a una confianza plena en el Señor. ¿De acuerdo? Cierra tu Biblia, vamos a orar. Vamos a orar y dar gracias a Dios, porque Él nos habla, mire.